Continuando con el curso de redes eléctricas inteligentes, vamos ahora a continuar hablando un poco sobre cuestiones relacionadas con el tema de la generación de energía eléctrica. Como habíamos visto dentro del concepto de redes eléctricas inteligentes, uno de los pilares o núcleos de este paradigma de red es la inclusión de fuentes de energía renovables, especialmente aquellas que son en baja potencia, en baja escala. ¿Bien? Pero antes de meternos de lleno a hablar de cuestiones renovables, vamos a ver un poco la problemática de la generación de energía eléctrica. O sea, ¿por qué estamos hablando de renovables hoy y por qué es tan importante dentro del esquema de una red eléctrica inteligente? Para entenderlo, bueno, vamos a ver un poco este repaso de temas, una introducción a la problemática de la generación de energía desde aspectos de consumo, aspectos ambientales, clasificaciones de tipos de generación, algunas proyecciones y potenciales, y algunos escenarios a corto y mediano plazo en Argentina, como pantallazo general para una puesta en situación. Bien, lo primero que tenemos que entender, viendo un poco el panorama mundial, yendo a, digamos, no ver el árbol, sino ver el bosque, es que el consumo de energía a nivel mundial no ha parado de crecer. Se ha mesetado o se ha ralentizado en algún momento, pero siempre ha crecido. Si nos paramos a principios de la década del 90, en el mundo se estaba consumiendo casi unas 8.800 megatoneladas equivalentes de petróleo. ¿Sí? Este es un tipo de unidad, el TOE, nuestra unidad equivalente de petróleo, que equivale a unos 11.000 kWh. Es una unidad que se utiliza justamente para hacer un paralelismo entre unidades de energía con barriles de petróleo, básicamente. Equivale, hablando en términos más eléctricos, a unos 102.000 terawatt-hora. Ahora bien, a lo largo de unos 30 años, casi hasta la actualidad, hasta el 2018, o sea, hasta ayer mismo, el consumo de energía mundial se disparó a 168.000 terawatt-hora, o sea, un aumento del 64,5%. ¿Sí? Estamos hablando de un aumento muy importante en un lapso, en una ventana de tiempo que no involucra más de una generación. ¿Sí? De hecho, las proyecciones, según la Agencia Internacional de Energía, la IEA, es que de acá a 2050, o sea, los próximos 30 años, va a crecer a un ritmo similar, casi un 50%. Entonces, tenemos un escenario donde la energía cada vez se demanda más energía. En los últimos 30 años este aumento se vio fuertemente impulsado por el crecimiento de Asia. Cuando hablamos de Asia estamos hablando básicamente de China y del sudeste asiático, Japón y Corea también, pero mayormente China explica esto. Norteamérica también, pero en mucho menor proporción. Europa bastante aplanada, ¿sí? Cercano Oriente también un poco aporta. América Latina en cierta manera es bastante constante, no ha crecido demasiado, digamos en términos absolutos. Pero bueno, en general mayormente impulsado por la zona asiática, esta demanda ha aumentado. Si lo vemos en las proyecciones según fuente, podemos ver que hoy en día, 2020, 2019, más o menos son estos datos de la Agencia Internacional de Energía, esa energía a nivel mundial, sí, se encuentra cubierta en una buena parte con energías renovables, ¿sí? Y con la tendencia creciente, pero la mayor parte se encuentra cubierta con fuentes no renovables, y en especial fuentes contaminantes como el petróleo y el carbón, más que nada. También la energía nuclear, pero en un escalón más bajo. Las proyecciones son que las energías renovables vayan creciendo y tomando una preponderancia por sobre las otras. Pero aún en ese sentido, de aquí a 30 años, por lo menos las previsiones de la Agencia Internacional de Energía, es que todavía el petróleo, el gas y el carbón van a seguir teniendo un peso muy importante.
Lo podemos ver en esta otra gráfica de este lado. La energía nuclear más o menos está en el mismo porcentaje, el gas natural también, renovables casi duplica su presencia, y es cierto, petróleo y carbón disminuyen, pero aún así representan un 40%, un poco más también. Entonces, aquí tenemos, digamos, un escenario: crecimiento de la demanda, mayor inserción de renovables, menor de algunos contaminantes, pero siguen presentes. Otra cuestión a tener en cuenta es que esta demanda de energía se explica no solo por la necesidad cada vez más grande de energía que requiere nuestra sociedad moderna, en la cual todo se va impulsando en forma eléctrica, sino en que hay muchos países o regiones del planeta que todavía no se han conectado a la red, que cuando lo hagan también van a impulsar el crecimiento de la demanda de energía. ¿Sí? Aquí tenemos un mapa de acceso a la electricidad a nivel mundial, en el cual vemos los colores oscuros son los que corresponden a países donde la red eléctrica llega a una gran proporción de la población, cercana al 100%, y los colores más claros todo lo contrario. Como es más o menos de esperar, gran parte de África, exceptuando el norte y el sur, pero toda la franja central bastante ancha, tiene una muy pobre cobertura eléctrica. Algunas regiones de Asia o de Oceanía, algunos países latinoamericanos. En esta otra gráfica, si bien no se alcanzan a distinguir nombres, podemos verlo en forma de porcentajes, ¿sí? Vemos que más de 2/3, podríamos decir, del mundo, cada una de estas barritas es un país del mundo, el que está identificado en rojo es la Argentina, tiene más de un 80-85% de cobertura de red eléctrica en su país. Eso quiere decir que hay todavía un tercio del planeta, que sí, lamentablemente incluye a los países más pobres justamente, pero que en la medida que logren desarrollarse van a ir subiéndose a este tren y van a demandar más energía. Todos estos datos corresponden a un programa de Naciones Unidas, el Sustainable Energy for All, el C4All, de 2014, que justamente relevó e hizo estadísticas de este tipo. Bien, entonces tenemos una demanda creciente, países o sociedades o regiones que van a demandar energía en el futuro. Entonces tenemos que pensar de dónde vamos a sacar esa energía. La primera pregunta es ¿qué opciones contamos? Bien, las opciones son las que tenemos aquí. Tenemos muchas fuentes, ¿sí?, de diversa naturaleza, de donde podemos extraer energía, de donde extraemos actualmente energía, las cuales a su vez tienen distintas modalidades, algunas más eficientes, otras menos, algunas más costosas, otras más accesibles. Estas fuentes de energía las podemos clasificar a grosso modo en renovables y no renovables, ¿sí? Las renovables son aquellas que se obtienen de fuentes naturales que se regeneran, valga la redundancia, por medios naturales, como lo es el agua, la biomasa, el viento, el sol, las fuerzas geotérmicas, y las no renovables, que son aquellas que no se renuevan o su periodo de renovación excede largamente la duración de una civilización inteligente sobre el planeta, así como puede ser el carbón, el gas, el petróleo o los elementos nucleares, en donde tenemos que hablar de términos de millones de años. Bien. Otra cuestión interesante es que las renovables en general son todas de tipo no contaminante. La única que por ahí puede ser considerada borderline, por decirlo de alguna forma, es la biomasa o los biocombustibles, ya que en el fondo estamos quemando el carbono. Pero bueno, si partimos de la suposición que si yo quemo biomasa voy a replantar, supongamos, si yo quemo biomasa vegetal, voy a estar plantando biomasa vegetal para reemplazar la que quemé, se dice que el balance de carbono es neutro porque esa planta que voy a poner en su lugar va a recuperar lo que emití con la que quemé. ¿Sí? Por eso podríamos decir que es, al menos si es contaminante, lo es en muy baja medida.
Hoy en día el mundo, como lo vimos en la diapositiva anterior, está mayormente impulsado por petróleo, gas y carbón. Y dentro del petróleo, gas y carbón tenemos un mix. Históricamente el mundo se ha movido con gas natural, con los tipos de carbón más comunes, con el petróleo convencional. En la medida que esas fuentes se han ido agotando o cada vez es más difícil extraerlo, o están en países o regiones conflictivas, hemos tenido que avanzar a explotar otras formas ya no tan redituables, ¿sí? Como las arenas bituminosas, el shale oil, el shale gas, etc. Aquí es donde las renovables han ganado cierta preponderancia. Si bien, bueno, por ejemplo, el agua es un caso especial porque siempre se ha extraído energía del agua, de los ríos, más que nada, a través de represas. Todas estas otras formas de energía han cobrado importancia en la medida que los petróleos, el gas y el carbón tradicionales se han ido agotando y cada vez es más costoso extraer de nuevo. Esto da también a que esta gráfica se pueda reacomodar y hablar de fuentes de energía convencionales y no convencionales, ¿sí? Las convencionales serían las modalidades típicas de petróleo convencional o el gas natural común, y las no convencionales son, por ejemplo, los hidratos de metano, el shale gas, el shale oil. Por supuesto que todo esto puede sufrir un replanteo. Si en algún momento se logra dominar la fusión, la cual en teoría proporcionaría energía nuclear libre de contaminación, ya que se fusionarían átomos de hidrógeno para formar helio, o sea, básicamente lo que está haciendo el Sol de forma automática. Si alguna vez se logra eso, quizás ya no tenemos que hablar de nada de todo esto que está aquí y el problema energético queda solucionado de aquí en más. Pero bueno, hoy por hoy todavía la fusión nuclear es una utopía y se habla que recién por ahí para 2050 podríamos estar teniendo nuestro primer generador de fusión comercial operando. Así que por el momento ese tipo de energías no las podemos considerar. La otra pata que nos lleva a hablar de energías y de energías renovables no es solo satisfacer una demanda creciente en un entorno donde las fuentes de energía convencionales se empiezan a agotar, sino que hay un planteo ambiental muy fuerte. Si se fijan en esta gráfica, tenemos una muestra de la evolución del dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra en los últimos 400.000 años. La pregunta podría ser, ¿y cómo lo saben? Bueno, básicamente estas concentraciones se han obtenido a través de muestras sacadas mayormente en la Antártida, donde hay hielos que tienen decenas de miles de años compactados, cientos de metros de profundidad. Lo que se hacen es sacar muestras y analizar los depósitos de carbono que hay en ellas y se han encontrado estos ciclos, donde cíclicamente el dióxido de carbono ha aumentado y disminuido en nuestro planeta. Las bajadas del dióxido de carbono, de la concentración en la atmósfera, corresponden a lo que llamaban las edades de hielo, ¿sí? Entonces hay como una cierta correlación comprobada entre el efecto invernadero, la elevación de temperaturas medias, con el aumento de concentración de dióxido de carbono, o por el contrario, las edades de hielo, las bajadas de temperaturas medias con las bajas concentraciones de dióxido de carbono. Bueno, ¿qué ha pasado aquí, en el entorno de nuestra época, de la humanidad, de nuestra civilización? Bueno, si ampliamos la escala, tenemos esto, ¿sí? Este pedacito que está aquí, esta gran subida que es casi un escalón, la tenemos ampliada aquí los últimos 1000 años. Hasta los inicios de la revolución industrial, la concentración de dióxido de carbono estaba más o menos pareja. Desde allí hasta ahora, en poco más de un siglo, se ha disparado y ha duplicado el pico histórico de los registros geológicos que se han relevado, ¿sí? Lo cual es un indicador seriamente preocupante. A partir de los modelos climatológicos que hay y de
de esta información se han elaborado justamente modelos matemáticos en los que sirven para trazar lo que se llaman caminos o comportamientos representativos de concentración. O sea, básicamente, cómo evoluciona la concentración, no la emisión, sino la concentración de gases de invernadero y cómo impacta en la temperatura media de la superficie respecto de los valores correspondientes al siglo XIX, ¿sí? O sea, para la época, digamos, donde recién arrancaba la revolución industrial. Se han identificado diferentes modelos que se identifican como RCP, de Representative Concentration Pathways, ¿sí? Cada uno lleva un número. Ese número 8.5, 6, 4.5, 2.6 significa, es lo que se llama la radiación forzada, producto de la diferencia entre la energía que ingresa al planeta y la que se irradia del espacio. O sea, básicamente, de todo lo que nos bombardea el Sol y lo que la Tierra reemite hacia el espacio, la diferencia es lo que se está acumulando. A mayor emisiones, nivel de emisiones, la concentración es mayor y seguimos uno de los RCP más elevados, ¿sí? Por ejemplo, suponiendo aquí 2014, el estimado 2014, la tendencia, el no hacer nada y seguir como estamos, nos llevaría a seguir este camino, ¿sí? Que para finales de este siglo estaría hablando de un aumento de temperatura promedio relativo a la segunda mitad del siglo XIX de entre 3 y 5 grados. Un aumento promedio en todo el planeta de entre 3 y 5 grados, estoy hablando de promedio, significa que las zonas ecuatoriales, muchas zonas ecuatoriales podrían volverse inhabitables y que posiblemente regiones subpolares, como puede ser Canadá, por dar un ejemplo, se conviertan casi en la pampa húmeda, ¿sí? Sería un cambio drástico en el clima, en la biodiversidad y en la humanidad misma. Otros escenarios en los cuales en los que se observa una curva, o sea, una reducción en las emisiones, ¿sí? Que podría ser alguno de los tantos pactos que se firman y que lamentablemente después no terminan de cumplirse del todo, desembocan en temperaturas medias menores, pero aún así siguen siendo escenarios preocupantes. El mejor de los casos, la curva RCP 2.6, que habla de un aumento mucho más moderado, ¿sí? Implica no solo un cese de emisiones brutal, ¿sí? O sea, significa paremos de emitir gases de forma muy fuerte, sino que implica emisiones negativas, esto es, implica mecanismos de captura de carbono, ya sea naturales, mediante reforestaciones masivas, o artificiales, mediante tecnologías de captura de carbono en la atmósfera. Aquí tenemos una extensión de este modelo, ya prolongado a medio milenio. Básicamente, estos son modelos, recordemos. Puede haber errores, puede haber cambios de comportamiento. El mundo no siempre es lineal como puede esperarse del modelo, pero nos muestran un futuro preocupante que además lo estamos constatando en el día a día. ¿Cómo andamos por casa? ¿Cómo andamos por Argentina? Bueno, la realidad es que en Argentina tenemos estos datos que relevaba la Secretaría de Ambiente hasta 2014, después se ha discontinuado, o por lo menos no están disponibles online como antes. Podemos ver que las emisiones de carbono, acá marcadas como megatoneladas de carbono equivalente, han ido aumentando, como ha hecho en todo el mundo, por supuesto con una menor escala por una cuestión de la menor cantidad de emisiones respecto de los grandes países industrializados. Se observa aquí claramente cómo el comportamiento económico se refleja en las emisiones. Fíjense que justamente el año 1990, con el final de la hiperinflación, bueno, en 2001, 2002, 2003, con la gran recesión y crisis de aquel entonces, hasta incluso se ve aquí la crisis de las hipotecas de 2009,
los periodos de gran expansión económica, como entre 2011 y 2014, sí se nota, hay una cierta correlación. Pero bueno, aquí en Argentina también tenemos nuestra tarea por hacer, menor a la que tienen que hacer los grandes emisores, pero bueno, ya tenemos entonces este planteo. Mayor demanda, hay que satisfacer la demanda. Mayor acceso a la electricidad, hay que satisfacerlo. Fuentes convencionales que se agotan, hay que reemplazarlas, y por el problema ambiental. Todo eso nos lleva a las energías renovables de alguna manera. Vamos a ver entonces qué potencial tienen las energías renovables.